pasado de todo hoy en el tema Santiago Maldonado. Gustavo Silvestre. Buenas noches, Víctor Hugo. Comienza a desarrollar minuto 1. Mucho material. Mucho material, 51 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, nuevos aportes de los gendarmes, esto tremendo que dijeron, ¿no? Hay que resolverlo de Otranto ahora por parte de la Cámara. Sí. Hoy un dato que me contaban que Sergio Maldonado no se quebró mucho cuando estuvo hoy en la Cámara, se quebró de la angustia que tienen en esta carga de 51. Bueno, el fiscal de Cámara ha dicho que se tiene que ir a Otranto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Mañana mismo supongo que la Cámara se va a expedir, aunque tiene 48 horas. Exacto. Sería oportuno que le saquen a Otranto por lo menos de encima. Totalmente. A la familia Maldonado. Gustazo, ¿eh? Igual. Hasta luego. Buen programa. Gracias. Señoras y señores, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, hoy, más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí, desde hace mucho tiempo, desde el primer minuto del 2016, te venimos mostrando lo que otros nunca te mostraban o lo que otros te ocultaban sobre lo que venía aconteciendo y está aconteciendo en la República Argentina. A 51 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, novedades en la causa, hoy incluso el fiscal de Cámara, donde se hizo la recusación del juez Otranto, donde estuvo la familia de Santiago Maldonado, su hermano Sergio, que incluso se quebró cuando se presentó allí por la angustia de estos 51 días sin respuesta por parte de la justicia, de las pistas que va desviando el propio juez de una forma realmente inexplicable, y que hemos ido mostrando aquí. Bueno, el propio fiscal de Cámara hoy ha dicho que el juez Otranto tiene que ser apartado de la causa por imparcialidad. Lo ha dicho el propio fiscal de Cámara. Y además hoy tenemos nuevos testimonios. Lo que se conoció a través de un audio de los gendarmes, que uno de ellos en forma muy de jolgorio, como se dice habitualmente, le decía a otro: a los mapuches le dimos corchazos para que tengan. Habla de la gravedad de esta gendarmería que hizo esa represión feroz contra los mapuches y que ingresaron, y que queda ratificado con esto, a cazar mapuches, pero que ingresaron a los tiros. A los tiros. Además, el testimonio que ayer mostramos aquí en exclusiva, el acta de los policías de Río Negro, que le dicen a la fiscal cuando están haciendo el relevamiento después de esa represión feroz, que estamos viendo ahí imágenes: miren, aquí en el suelo hay balas de FAL, balas 9 milímetros, y la fiscal se hace la distraída y les dice: no nos importa eso, estamos buscando evidencias de Santiago Maldonado. Es decir, ocultaron pruebas que hoy, con el testimonio de los gendarmes, queda demostrado, queda absolutamente demostrado que esa represión fue realmente durísima a cazar mapuches, y que utilizaron armas, que estaba prohibido para eso. Muy bien, de esto nos vamos a estar ocupando. Les dimos corchazos para que tengan. Se jactaban los gendarmes. Y es el hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento. Corchazos para que tengan. Una vergüenza la expresión de representantes de la gendarmería. 2 pericias y muchas contradicciones. Finalmente, lo vinimos anticipando acá. Lo que ya el diario Clarín el 28 de mayo... a poco de comenzar la Junta de Peritos de la Gendarmería, adelantaba que esa Junta iba a determinar que a Nisman lo asesinaron. Y así fue, como lo habían adelantado el 28 de mayo. Pero claro, hay contradicciones entre lo que indicó el Cuerpo Médico Forense y esta Junta de Peritos de Gendarmería. Y además vamos a mostrar hoy lo que durante el fin de semana mostró la revista Noticias, ¿no? Cómo fue del propio expediente el orificio de entrada de la bala que terminó con la vida del fiscal Nisman, que va en contra de la postura que mantuvo siempre la querella. Y 2 horas decisivas para Otranto, lo veníamos comentando con Víctor Hugo recién. Se resuelve en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la situación de este
polémico, controvertido y ya muy cuestionado juez Otranto a cargo de la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nuevos testimonios que le vamos a estar mostrando esta noche, un tema que no olvidamos, no olvidamos en este programa. Como hace 51 días mantenemos la misma pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Una pregunta que el gobierno no tiene interés de dar respuesta y que pareciera la justicia está encaminada en el mismo camino que el gobierno nacional. Antes de ir con esto, y enseguida vamos a estar hablando si las condiciones técnicas se dan, porque justo está viajando desde Comodoro Rivadavia Esquel, vamos a estar hablando con Sergio Maldonado para que él mismo nos cuente, el hermano de Santiago, lo que fue esta audiencia en la que pidieron recusar hoy al juez Otranto. Mientras esperamos esa comunicación, que enseguida va a estar, bueno, estamos en la campaña para las elecciones legislativas de octubre, Hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora, estuvo junto a Víctor Hugo y esto decía en el reportaje que le hacía Víctor Hugo. Esas discusiones en los sets de televisión, de los políticos hablando de huellas perdidos o de internas o de cosas, en fin, me parece que nada más alejado de lo que la sociedad está demandando y necesitando, aun cuando no lo advierta. Aun cuando resulta divertido esos programas de muchos panelistas, donde todos se pelean y gritan y hablan, donde nadie saca nada en concreto, simplemente se quedan con imágenes que en el fondo no hacen más que seguir demostrando la actividad política, ¿no? Porque en definitiva me parece que esto es el gran objetivo del neoliberalismo. La paradoja de que los que se llevan la plata son unos y los políticos son los responsables de las crisis. Resulta ser que con el neoliberalismo el mercado decide la asignación de recursos, decide las políticas económicas, estas fracasan y después el problema son de los políticos que no han sabido gestionar bien. Entonces tiran a este político, ¡pum!, viene otro, a lo mejor de un partido parecido o similar, o que le daba mejor el coaching, pero el neoliberalismo siempre está como el sol. El mercado siempre decide quién se lleva la plata, cuánto se lleva, cuánto le dan, especulación, no especulación. Y los políticos son los que cargan con el costo del fracaso, no de las políticas, sino del sistema neoliberal. Esta es la gran paradoja. Tan aceitado y tan inteligente que nadie advierte que lo que en realidad está mal no es la política, sino esta orientación neoliberal de la política y de la sociedad. Bueno, esto opinaba la expresidenta y Esteban Bullrich rechazó, el candidato de Cambiemos, el candidato del oficialismo, realizar el debate en una universidad de la provincia de Buenos Aires, como en las próximas horas la Universidad de Lanús va a proponer que se realice allí el debate entre candidatos a senadores. Y esto lo decía. Está trabajado como se trabajaron siempre debates por un canal de televisión, eso ya está claro. Nosotros firmamos un compromiso para debatir, que es el lugar donde generalmente se hacen los debates, salvo el debate presidencial, que se armó toda la secretaría de debate. Ahí se han hecho los debates, firmamos el compromiso, con lo cual definitivamente te van a debatir. Tampoco uno tiene que atarse, solo puede debatir en TN. No corramos el arco, el debate es el debate. Pero no es en TN siempre, Esteban, puede ser en otro lado. Es donde 3 de los 4 firmamos el compromiso para ir ya. A mí me parece que si ya hay un compromiso, el querer poner y cambiar las reglas permanentemente tampoco sirve. Y creo que es justamente lo que tenemos que evitar. Bueno, la verdad que si hay un verdadero interés por debatir por parte también del candidato de Cambiemos, como lo han expresado ya los otros candidatos. Ayer veíamos que Florencio Randazzo dijo, yo voy a debatir donde pongan el debate. Sergio Massa dijo lo mismo. La verdad que se debería dar la posibilidad de que sea en una universidad donde todos los canales, incluso los canales de la provincia de Buenos Aires, porque no nos olvidemos, son candidatos a senador en la provincia de Buenos Aires, que pueda realizarse en una universidad, le quita cualquier posibilidad de manejo y que sea transmitido por todos los canales que se transmitan. Ceñirse, pareciera que tienen un contrato, pareciera que tienen ya una exclusividad, como lo ha dicho la doctora Carrió también, que solamente va a debatir en ese canal que les ha propuesto. Y Sergio Massa se refería también a este tema y dijo, voy a debatir donde sea.
Debate entre los candidatos a senadores, los 5 candidatos, 2 candidatos, 3 candidatos. Nosotros aspiramos a que digan qué día, a qué hora y en qué lugar, y vamos a debatir por el trabajo. Queremos que en la Argentina haya una ley que transforme los planes sociales en planes de empleo para terminar con la vergüenza de que hoy el que tiene un plan social es rehén del piquetero, del puntero, y está condenado, pareciera, a no tener trabajo en el futuro. Queremos debatir el impuesto a las ganancias, porque es vergonzoso que en la Argentina los bancos internacionales no paguen impuesto a las ganancias, se ahorran 150 millones de pesos por día, y nuestras pymes, nuestros trabajadores, nuestros jubilados pagan impuesto a las ganancias. Nosotros queremos que la pyme, que el jubilado, que el trabajador no pague, y que el que pague sea el dueño de las empresas de juego, de los casinos, las mineras, los bancos internacionales. 45.000 millones de pesos tiene ahí para recaudar el Estado, que dejarían de ponerlo a las pymes, los comerciantes, los trabajadores, y los pondrían los que pueden, los que lo tienen que poner. Bueno, reiteramos, en la misma línea, ayer se expresaba y lo veíamos el candidato Florencio Randazzo, referido a que están dispuestos a debatir en una universidad también. Quiere decir que el único que se opone a eso sería el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich. Ya nos metemos en el tema Santiago Maldonado. Anoche lo adelantábamos aquí cuando estábamos en el programa. Fue un anticipo de C5N y de Minuto 1 que los mapuches denunciaban que la comunidad que está asentada sobre Vuelta del Río, ahí tenemos las imágenes. Así quedaron anoche. Ellos denuncian que fue un comando parapolicial, que ingresaron, que los asaltaron rápidamente y le quemaron sus casas, sus pertenencias, en un nuevo ataque a la comunidad mapuche. Porque esto, hay que decir, es lo que vive en esa comunidad desde hace mucho tiempo, que están entre fuerzas de seguridad que los persiguen y Benetton y sus secuaces que también los persiguen. Y así quedaron justamente las pertenencias de esta comunidad que ayer había tomado el juzgado del doctor Otranto porque se manifestaban contrarios a la investigación que estaba realizando y a la persecución que denuncian hace la propia justicia, y después dijeron, en represalia a eso, vinieron de noche comandos parapoliciales y quemaron sus casas y nuestra pertenencia. Esto decía un testigo de derecho. Me quemaron la casa el día de ayer cuando nosotros fuimos a ocupar el juzgado federal donde trabaja el señor Guido Otranto, porque el día lunes también nosotros acá en nuestra comunidad tuvimos un atropello por parte de la autoridad federal. Hay un poblador ahí, una señora que vio que hora de la tarde vio a 4 gente a caballo, donde encendieron la casa a la hora de oscurecer y rumbearon directamente para el lado de la casa de la familia Fermín, donde la casa pasó. ¿Los vieron prender fuego entonces? Sí, ellos confirmaron que ellos lo vieron, que prendieron fuego a la casa y agarraron hacia la casa de la familia Fermín. Marcelo, ¿tienen miedo de que alguien descarte el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado en esta zona para inculparlos? Sí, eso nosotros tenemos mucho miedo, la comunidad tiene mucho miedo y bueno, por eso que ayer también se llegó a tomar el tribunal, el juzgado federal, por esa misma causa, porque la comunidad nuestra acá tiene mucho miedo de que aquí en adelante aparezca un cuerpo en nuestra comunidad. Bueno, allí estaba el testigo denunciando, ¿no?, una barbaridad de lo que han hecho, un nuevo ataque a la comunidad. Pero nosotros venimos marcando desde el principio, con los testimonios, con los videos que los registran, cómo fue la represión, primero para despejar la Ruta 40, que pudieron hacerlo rápidamente porque había 7 mapuches sobre la ruta que despejaron rápidamente, pero después, sin orden judicial, ingresan ilegalmente a la comunidad mapuche, hacen la persecución de los mapuches. Están los testimonios ya de los gendarmes que dicen que ellos ingresaron para aprehender
a los agresores, decían los mapuches. Y ahí se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado, como los propios gendarmes ya están indicando, que lo vieron junto a la vera del río, con el agua hasta la mitad, entre los sauces. Pero ayer mostrábamos también el testimonio, el acta firmada por los policías de la provincia de Río Negro, que mostraban balas de FAL y de calibre 9 milímetros que habían quedado esparcidas ahí en el suelo y que la fiscal no quiso levantar. Pero sumamos nuevos testimonios de los gendarmes que demuestran la ferocidad de esa represión contra los mapuches y cómo en ese contexto se lo llevan detenido a Santiago Maldonado. Ya prácticamente no quedan dudas de que fue la gendarmería en una represión durísima que hacen y que se lo llevan. Fíjese esto, lo que hoy se dio a conocer, esta expresión de un gendarme a otro. Les dimos corchazos para que tengan, casi jactándose. Este es un representante de la fuerza de seguridad, ¿eh? Este es un representante de la gendarmería. Les dimos corchazos para que tengan, jactándose de lo que habían hecho. Y sobre esto habló hoy la ministra de Seguridad, de la cual depende Gendarmería, Patricia Bullrich. Los últimos peritajes hechos sobre los celulares de los gendarmes que participaron del operativo 50 días atrás, se viene a saber ahora que uno de los textos enviados a un superior refiere a que le dimos corchazos para que tengan. La investigación interna de la Gendarmería pudo determinar, en referencia a esa palabra corchazos, a qué tipo de proyectiles se refiere, y en segundo término preguntarle sobre el desempeño que le cupo a la Policía Federal en el último de los operativos en ese territorio al que denominan sagrado. ¿En qué consistió, qué hizo la Federal en el lugar? Bueno, en primer lugar decirles que toda esa información está en la causa, la cantidad de disparos que se realizaron, todos con munición no letal, eso está totalmente aportado a la causa, y lo importante es el procedimiento que se hizo en ese momento. Había 4 escopetas, una trabada, 3 que anduvieron, y bueno, me parece que el comentario es un comentario que quizás no es el más adecuado, pero lo importante es que todo el procedimiento de peritaje de las armas es un procedimiento absolutamente normal. Se olvida de mencionar la ministra el acta que ayer mostrábamos aquí, que la desmiente, ¿no? Porque sostienen la policía de Río Negro que encontraron, reitero, balas de FAL y de 9 milímetros, y que las heridas que algún gendarme tuvo también son producto de esa caza que fueron a hacer de los mapuches, ¿no? Sí. Era la ministra, ¿no? Que habían ido con hachas, sí, y con piedras. Y recordás, hacha y piedras. Por eso, con hacha y con piedras. Y te acordás de esa foto de Chazú volviendo, claro, del río. Bueno, el arma que lleva es un arma ilegal, es un arma, exacto, no reglamentaria. Así que son detalles que la ministra obvió cuando declaró esta tarde. No, y además que son detalles que van mostrando no solamente la ferocidad con la que actuó la Gendarmería, sino ilegalmente y con armas que no tenían por qué tener allí. Pero además es un hecho gravísimo que la fiscal, y que este acta, que también se tendrá que investigar, ahí tenemos la foto. Esa es la foto que hacía referencia, claro, sí, ese Chazú, sí, el gendarme que había sido golpeado. Primero habían dicho que había sido golpeado en la ruta, que por eso había la gendarmería bajo la figura de flagrancia había ingresado en el territorio mapuche. Después se comprobó que no, que el golpe lo había recibido cerca del río, o sea que tampoco existió la figura de flagrancia, por lo tanto el allanamiento fue ilegal. Y el arma que porta en ese momento el gendarme cuando está regresando es un arma no reglamentaria, es una escopeta recortada. Así es. Un detalle no menor. No, por supuesto. Pero además yo vuelvo sobre este sentido. Estamos hablando de una fuerza de seguridad que muchas veces, participa de muchos procedimientos, está acá en la provincia de Buenos Aires, está en la vía pública. ¿Ustedes se imaginan expresarse de esa forma, jactándose, les dimos corchazos para que tengan? Y que no haya ninguna autoridad superior que le diga, momentito, porque si les dejan actuar y actúan después en la forma de ilegalidad que han actuado y de la forma brutal
que actuaron en esa represión. Y vamos al nuevo testigo que hoy publicó Página 12, que realmente vuelve a poner el foco en la gendarmería, ¿no? Es Ailinko Pilkimán, una testigo de la represión que hizo un detalle pormenorizado de lo que había ocurrido el 1 de agosto. Observó llegar un camión oscuro de gendarmería, una camioneta blanca y uniformados caminando. Los gendarmes bajaron a los tiros, como dicen otros mapuches. Vio a Santiago Maldonado y a Matías Santana ser perseguidos por los gendarmes hasta el río. Los oficiales estuvieron ahí más de media hora y no 5 minutos, como ellos dicen. Alcanzó a ver 2 Unimog en el territorio. Ningún gendarme reconoce haber entrado con este vehículo, aunque las huellas fueron registradas por el defensor oficial, que es Machado, ¿no?, de la provincia de Chubut. Bueno, son testimonios que se van sumando nuevamente a la causa y que van confirmando esta hipótesis que lamentablemente el juez Otranto no quiere profundizar en la investigación, que es la de la gendarmería. Bueno, enseguida también, ahora vamos a está Alberto Fernández, ex jefe de gabinete y actualmente jefe de campaña de Florencio Randazzo, está Nicolás del Caño, diputado nacional, vamos a estar hablando con ellos de este papel de la gendarmería, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Después vamos a avanzar en algo que solamente les quiero dar un adelanto, que en este programa también lo hemos reflejado. Se conoció finalmente la pericia del cuerpo de peritos que la gendarmería puso en marcha en mayo pasado para determinar de qué forma muere el fiscal Alberto Nisman. Hay dos pericias, hay muchas contradicciones entre la pericia del cuerpo médico forense y la de la gendarmería. Hoy llamó la atención y mucho un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo: nosotros como Corte no tuvimos nada que ver con la pericia del cuerpo médico forense. Como bien hoy recordaba en un tuit Tuni Coleman, que viene siguiendo y que sabe mucho de este tema, no hay que olvidarse que el primero que tuvo en sus manos el resultado de la autopsia fue el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, antes que la fiscal Fein. Es decir que algo, al menos Lorenzetti, estuvo informado sobre esa pericia oficial del cuerpo médico forense, que va a entrar y que entra en una contradicción absoluta con lo que ha determinado la gendarmería. Una pericia de la gendarmería que está puesta en duda desde el momento en que el 28 de mayo de este año, el diario Clarín, a poco de ponerse a funcionar este cuerpo de peritos, indicaba esto, hay que volver a señalarlo. El 28 de mayo, nuevas pericias oficiales sostendrán que a Nisman lo asesinaron. ¿Y cómo sabía el diario Clarín el 28 de mayo cuando se ponía en marcha? Por eso le quita mucho valor a estas pericias, porque esto es lo que el gobierno quiere, desde cuando eran oposición, que quieren determinar que a Nisman lo asesinaron. Hoy avanzó Carrió. Lo que dice Elisa Carrió, la verdad, institucionalmente es grave. Dice Carrió lo siguiente: fue el gobierno de Cristina Kirchner el que lo mató a Nisman. Digo, ¿se puede avanzar? Porque claro, era lo que le faltaba, lo veníamos diciendo. Solo falta que digan que la expresidenta fue la que ingresó al departamento de Nisman y lo mató a Nisman. Pero más grave aún es lo que el ministro de Justicia, Garabano, dice sobre estas afirmaciones de la doctora Elisa Carrió. Lo escuchamos. Creo que es algo que nos va acercando a despejar al menos la duda inicial que se había generado sobre si Nisman se había suicidado o había intervenido otras personas en este hecho. Aparentemente este informe nos acerca mucho más a esta segunda posición. Digo, peritos de la Corte actuaron originalmente en las primeras pericias y habían manifestado que no había terceras personas
en la muerte del fiscal. Bueno, es cesado, que es lo que va a tener que analizar el fiscal y el juez. Muy dura salió Carrió, diciendo que el gobierno de Cristina mató a Nisman. ¿Qué? La verdad es que la diputada en muchas de estas cosas ha sido muy certera. Ella desde un primer momento señaló muchas de estas cosas. Me parece que es alguien al que siempre hay que prestarle atención. Bueno, la verdad que el ministro sostenga esto. También había dicho la diputada Carrió que había venido un comando vía buquebús y eso fue desmentido absolutamente porque nunca se pudo comprobar. Bueno, después vamos a seguir con este tema. Alberto Fernández, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué análisis rehace de todo el tema Santiago Maldonado y de la actuación del gobierno sobre el tema? Primero siempre trato de analizar el tema despolitizándolo, ¿no? Porque es una persona que ha desaparecido y es algo que nos obliga como ciudadanos a tomar cartas. No es un dato cualquiera, es un dato enorme, lamentable dato. Creo que el gobierno se equivocó mucho inicialmente. El gobierno nunca debió haber dejado la investigación de este caso exactamente en manos de los que aparecían como acusados. Creo que hubo una primera actitud de la ministra Bullrich muy nociva, que fue muy nociva a la vista pública, que fue básicamente esta idea de ponerse en defensa de la gendarmería, no ser algo así como una suerte de delegada gremial de los gendarmes. Creo que después corrigió y está tratando de corregir, pero ahí ha pagado un costo, ¿no? Un costo muy grande, muy grande. Y creo que es inadmisible que en el siglo XXI, después de lo que nos pasó a los argentinos, pase esto. Totalmente. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y allí quiero hacer hincapié en todo el gobierno de Mauricio Macri. Porque ha habido hasta aquí una tácita admisión a reprimir este tipo de manifestaciones con una dureza que antes no existía. Claro. Cuando nosotros nos cuestionaban y nos decían ustedes son muy livianos al enfrentar los piquetes, y nosotros siempre decíamos, preferimos ser livianos, pero no tener que cargar con un Maldonado. Porque ese es el riesgo, cuando uno alivia el discurso en favor de las fuerzas de seguridad, claro, dejándolos que actúen, ¿no? Y ese riesgo se puede convertir en un hecho tan catastrófico como este. Yo lo que aspiro es que cuanto antes haya una explicación de lo que pasó. También ahora, me pareció... ¿También en eso no ha notado usted como que el gobierno ha puesto poco énfasis en encontrar a Santiago Maldonado? Como diciendo, es un tema que mucho no nos interesa, o como han dicho últimamente, como no tiene impacto electoral... Bueno, claro, es que es patético. Yo leí el otro día lo escuché en la radio, leyendo un artículo que se había salido en el diario Clarín de Paladini. La verdad es que es impactante que el presidente de la República diga, bueno, ¿cuánto no tiene impacto electoral? Mejor hacerse el distraído. Es una persona desaparecida. Una vez en un ascensor nada más se ocupó del tema. Es una vergüenza, es una vergüenza. Es un tema muy grave. Y de desaparición forzada estamos hablando, claro, ¿no? Además es más grave porque estamos hablando de desaparición forzada. Yo sé que al presidente, a su familia y seguramente a quienes lo rodean, no han vivido las implicancias que fue la desaparición de personas en la Argentina. Los que lo vivimos de cerca, yo no tengo, gracias a Dios, familiares, pero tengo amigos y compañeros de entonces que militaban conmigo y que hoy lamentablemente no sé dónde están. Esto me aterra. Seguramente algún macrista dirá del otro lado, bueno, pero vos te desapareció López y no reaccionaste así, reaccioné peor. Claro. Pero cuando pasó lo de López, todo indicaba que la desaparición de López fue a manos de la gente de Chicolás. Totalmente. No fue a manos del Estado. Claro. Y el Estado hizo lo imposible por descubrir qué pasó con López. Y hasta el día de hoy me preocupa que ha sido de su suerte. Y aunque no me lo pregunten, pongo el tema sobre la mesa porque es un tema que nos sigue obligando a descubrir qué fue lo que pasó. Ahora, el gobierno quiere que nos olvidemos. Y no podemos olvidarnos de esto. Hemos vivido momentos muy trágicos. Parte de la tragedia argentina fue la desaparición de gente. Esto no es un problema de la izquierda, de la derecha, es un problema que tenemos como sociedad. Y si después de todo lo que nos pasó, vamos a tener un gobierno con semejante pasividad, la verdad es que uno se aterra. Insisto, yo sé que la familia Macri en sus años tenía más que ver con los que hacían desaparecer que con los desaparecidos.
Esto no quiere decir que los hago socios o cómplices de semejante cosa, pero lo que digo es, a esta altura, Macri tendría que saber que no fue una guerra sucia, que existió terrorismo de Estado, que hubo 30.000 desaparecidos y que después de todo eso, un desaparecido más nos duele a todos. Ahí hay un problema, que hay un negacionismo permanente en el gobierno sobre estos temas y niegan ahora a Santiago Maldonado. Bueno, yo recién lo escuchaba. A mí me aterra que tengamos este ministro de Justicia. Es patético este ministro de Justicia. Yo hace muchos años lo vengo cuestionando cuando ya estaba en la ciudad de Buenos Aires. Andaba recorriendo, dando charlas, diciendo que los juicios de lesa humanidad eran un invento político de la Argentina, en esos años. La verdad que diga lo que acabo de escucharle decir es una cosa tremenda, francamente es tremenda. ¿Cómo es posible que ese ministro de Justicia esté hablando de este modo sobre un caso de esta magnitud? Exacto, o como el caso Nisman. ¿Cómo puede ser que diga, ha dicho tantas cosas certeras la doctora Carrió? La doctora Carrió se la pasó diciendo imbecilidades durante décadas, mentiras durante décadas. Puedo escribir libros de la cantidad de disparates que ha dicho. Y además, del mismo modo que yo digo que estoy seguro que el gobierno de Mauricio Macri no mandó desaparecer a Maldonado, porque yo aplico la lógica de la novela policial. Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Está claro que Macri no se beneficia con esto. No. Está claro que él no lo mandó a hacer, y nadie de su gobierno. Estoy casi convencido que la Gendarmería hizo lo que no debía. Del mismo modo digo, desde el primer día, yo aclaro que lo conocí mucho a Nisman y tengo muchas dudas sobre lo que pasó con su muerte. Y hablé con Nisman, él apareció muerto un día sábado y hasta el jueves hablé con Nisman, el jueves previo. La verdad me cuesta mucho creer que se haya suicidado. Lo que me parece un disparate es que alguien haga una pericia 2 años y medio más tarde y saque semejantes conclusiones mirando el lugar del hecho. Exacto. Es una cosa disparatada, no cabe en la cabeza de nadie. Hace 25 años enseño Derecho Penal, nunca vi una cosa semejante. Que 2 años y medio uno vaya a la escena del crimen y saque semejantes conclusiones. Alberto, además, digo, las pericias... Déjame terminar una cosita, te pido disculpas. No, iba sobre esto. Ya es una cosa más. Del mismo modo que digo, que aplicando la regla de la novela policial, la única perjudicada con la muerte de Nisman se llama Cristina Kirchner. Obvio, totalmente. ¿Cómo alguien puede decir que ella es la culpable de semejante muerte? Todos saben las diferencias que tengo con Cristina. Pero esto es un disparate. Esto es un disparate. No, para ver, respecto a este tema puntual, digo, las pericias se hacen con pruebas, no con conjeturas. Y una de las cosas que dice esta pericia es que uno de los presuntamente 2 asesinos de Nisman practicaba karate. Es una cosa muy impactante. Fíjame claro. ¿De dónde sale eso? No, pero además, a ver, es como una novela policial. La primera persona que llega al departamento es la madre de Nisman, que incluso tienen que llevar un cerrajero porque la puerta estaba entrabada y que no pueden abrir la puerta del baño, está eso en la causa, por cómo estaba el cuerpo. Entonces uno se dice, ¿cómo lo dejaron ahí? ¿Cómo hicieron para salir cuando no podían ingresar? Ahora, yo la pregunta que yo me hago es... Porque 2 años y medio después, no sé qué rastro quedó en ese departamento. ¿Qué es lo que pudieron ver? No, armaron y además la recreación. Pero además hicieron una recreación en un baño que armó la Gendarmería. No fue en el departamento del Parque. Todo eso me suena disparatado, me suena una cosa forzada. Y la verdad, yo quiero que la muerte de Nisman se esclarezca. Todos queremos eso, claro. Yo lo he conocido, lo he tratado. Ha gozado de mi aprecio. La verdad es que quiero que se esclarezca, pero así no se esclarece. Ahora seguimos con el tema. Nicolás del Caño, volviendo al caso Santiago Maldonado, que ustedes han seguido, digo, a ver, ¿por qué el gobierno con tantas evidencias sobre la Gendarmería, la carátula sigue siendo desaparición forzada tras la represión de Gendarmería, sigue protegiendo a la Gendarmería, sobre todo cuando se conocen este tipo de expresiones? Le dimos corchazos para que tengan, como jactándose de lo que hicieron. Sí, mirá, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, porque necesitan encubrir no solo la acción de la Gendarmería, sino también la de Nocetti, que es el segundo en el Ministerio de Seguridad, que estuvo presente comandando el operativo, y a la propia Patricia Bullrich. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que las palabras que utilizó Bullrich al comienzo de esta situación
fueron muy claras. Ella dijo, no voy a tirar gendarmes por la ventana, hizo una defensa cerrada de la gendarmería y dijo una expresión muy clara. Dijo, necesitamos a la gendarmería para aplicar el plan que tenemos. Es decir, que la gendarmería la necesitan para la represión interna de la protesta social. Y creo que ahora estamos asistiendo en estos momentos, el gobierno lo que busca es que se diluya el tema, ¿no? Es decir, que esto pase, que nos olvidemos, que hoy hablemos de una cosa, mañana... ¿Cuántas pistas falsas dejaron correr, incentivaron, lanzaron por toda la complicidad mediática? Durante todos estos días, estos 51 días, vimos, todo este tiempo se buscó sacar de escena a la gendarmería, es decir, no investigar. ¿Cuál es la mejor forma de no investigar donde hay que investigar? Y plantear que hay muchas hipótesis cuando estaba claro, ¿no?, que gendarmería ese día reprimió y se llevó a Santiago Maldonado. Eso está en los testigos. Cuanto menos que se investigue. Cuanto menos, porque es lo único que no se investiga. El tema, digo, uno repasa estos 51 días y dice, ya lo vimos el día del rastrillaje, Matías Santana, que fue un testigo que él mismo reconoció, que se animó a dar ese testimonio porque sentía el respaldo de la movilización, de los organismos de derechos humanos que apoyan. Bueno, nosotros estuvimos también junto a Miriam Bregman en Esquel, fuimos con una delegación de organismos de derechos humanos, se animó a declarar. Bueno, él el día del rastrillaje estuvo con un precinto. ¿Y eso? ¿Y quién hizo algo? Es una privación, con el juez en el lugar, ¿eh? Una privación ilegítima de la libertad. ¿Y quién hizo algo? ¿Se acuerdan cuando la abogada de Sergio Maldonado dijo claramente que, y bueno, eso está en la causa, que los libros de la gendarmería estaban adulterados? ¿Y quién dijo algo? ¿Qué? ¿Se volvió a hablar del tema? Entonces, lo que están buscando, ¿no?, es seguir diluyendo. Y por eso me parece que es muy importante, más allá, digo, de que, por supuesto, Otranto, como dijo Sergio Maldonado, parece más el abogado de la gendarmería y del gobierno. Perdóname, el abogado de sí mismo, digamos, porque también, una de las razones por las cuales también se lo recusa es porque... Él tiene una responsabilidad. Bueno, también podría estar en enero en Esquel cuando había, por una orden de Otranto, habían detenido, nosotros nos entrevistamos inclusive con él para que liberaran a los miembros de la comunidad mapuche, y a uno de los testigos, que es uno de los amigos de Santiago, que es quien llamó por teléfono, Ariel Garci también estaba detenido ese día. Bueno, nos entrevistamos con él había dado la orden en ese momento, o sea, por supuesto, él se está cubriendo a sí mismo. Entonces, en esta situación, digo, si uno repasa, quienes son las víctimas los ponen como victimarios, con campañas Ahora, permanentes. también acá lo que hay que, me parece, sacar y analizar es cómo actúa la gendarmería. Como se pudo saber, piedras, hachas. Hace un procedimiento ilegal en la comunidad mapuche. Van, los mismos gendarmes lo dicen, vamos a cazar, a prender a los agresores. La ferocidad, digo, ¿esa fuerza le podemos tener confianza? No, bueno, evidentemente esto fue un desastre lo que hicieron. El resultado está a la vista. Sí. Es un desastre lo que hicieron. Todo lo hicieron mal. La autoridad que dio la orden también tendría que dar explicaciones, y si es un juez debería explicarlo. El error central de Otranto es haber dado una definición sobre la suerte de Maldonado sin tener ningún dato cierto como para decir lo que dijo. Eso ya sería causal de juicio político. Claro, bueno, porque eso es un prejuzgamiento. Eso es un prejuzgamiento. Sí, la hipótesis es que él dijo lo que dijo porque quería que lo recusara. Claro, pero es un prejuzgamiento, claro. Era como para sáquenme de este quilombo. Pero es que finalmente es el juez que tenía a cargo saber qué fue lo que pasó. Y yo insisto en este punto. De lo que estamos hablando es que después de todo lo que nos pasó, en el siglo XXI tenemos una persona desaparecida, según dicen muchos testigos, como marca Nicolás y como todos hemos leído, a manos de una fuerza de la seguridad del Estado. Este es el tema. Sí, pero yo insisto, digo, Otranto tiene que ser recusado, Nocetti tendría que ser llamado a declarar. Por lo menos citado a declarar. Claro, ¿qué dijo el juez que no tenía motivos para citarlo a declarar. Digo, entonces, Patricia Bullrich tendría que renunciar. Ahora, nosotros la confianza en que se pueda avanzar, o si tenemos alguna esperanza en saber qué pasó con Santiago Maldonado, es en la organización, en la movilización, porque también lo quieren hacer desaparecer de los lugares de trabajo y de estudio. Las persecuciones a docentes en las escuelas que hablan del tema de Santiago, que
tocan el tema, en los mismos lugares de trabajo. Yo participé en un acto frente a Mondelez, en la planta de Victoria, porque un compañero había pegado un cartelito y lo suspendió la empresa. Bueno, después lo reincorporaron y él ingresa todos los días con el cartel de Santiago Maldonado pidiendo la aparición con vida de Santiago. Yo creo que es muy importante que todos los que nos están viendo en este momento tengan en cuenta eso. Es decir, no podemos dejar solos a Sergio, a Andrea, a toda la familia. Ahora, ¿no hay una parte de la sociedad que parece indemne a este tipo de estímulos? Es algo que realmente Mariano, a mí por lo menos me preocupa. Mariano, a eso quería ir, porque digo, la desaparición forzada es un hecho político. Y cuando se nos intenta acusar a fuerzas políticas, en nuestro caso, por ejemplo, de una utilización política, nosotros estuvimos, siempre defendemos... Una cosa es lo político y otra lo partidario, bueno, por son eso, dos cosas diferentes. Pero de parte del gobierno, por eso, de parte del gobierno se intenta... como decir, bueno, esto se está politizando para que no haya un involucramiento decidido de toda la población, de todos los sectores, verdaderamente en que se insista con... Está bien, pero me parece que también hay un concepto por parte del gobierno que es más peligroso, porque cuando la ministra en el Senado dice yo no voy a tirar un gendarme por la ventana porque necesito a la gendarmería. ¿Para qué la necesita la gendarmería? Bueno, para avanzar en el plan de ajuste que quieren se aplicar. está creando también desde el Estado, desde el gobierno, una acción represiva contra distintos sectores. La que hizo el informe de Nisman es la gendarmería, bueno, Gato, por también. eso, por eso. No te olvides. Claro, ahí estamos. No te olvides. Pero además hay que acordarse, el gobierno ha soltado la mano a las fuerzas de seguridad, las ha liberado para que actúen frente a la protesta callejera. Pero es peligroso eso. Absolutamente peligroso. Pero nosotros nos olvidamos, pero ¿cuánto tiempo debatimos el protocolo antipiquete que propuso Patricia Bullrich? ¿Cuánto tiempo lo discutimos? Que después nunca lo aplicó. Nunca se aplicó. Pero no se aplicó por la movilización social, por el reclamo, por el ruido que se hizo. Y me parece, nosotros tenemos como país un problema muy serio con las fuerzas de seguridad. Y una de las cosas que hay que entender es que son fuerzas que necesitan del control político, indefectiblemente. Totalmente. Porque en cuanto se las libera, se sienten dueñas de la situación y ocurren estas cosas. Lo que sucedió con la gendarmería también, digo, bajo el gobierno anterior, el espionaje que denunciamos, ¿no? Lo hizo nuestra compañera Miriam Breckman, Organismo de Derechos Humanos, el Proyecto X, digo, las represiones que se dieron también a la protesta social. Y vos mencionabas recién, Gato, ¿para qué la necesitan? Bueno, la necesitan porque no solamente están decididos a aplicar el ajuste que han aplicado hasta ahora, con despidos, con tarifazos, sino que quieren avanzar aún más, flexibilizando a todos los trabajadores, no solo los que ya están flexibilizados, y subir la edad jubilatoria. Además, a ver, la participación de funcionarios. Si la producción, se lo estoy pidiendo al aire, disculpen, pero si podemos poner el testimonio en exclusiva que pusimos el otro día del subalférez que habla con Barberis, porque acá van los funcionarios de Patricia Bullrich, algunos de ellos que están denunciados sobre pasado bastante oscuro, a tomar un interrogatorio a los gendarmes, el mismo día que Patricia Bullrich va al Senado, ¿no? Los interrogan. Vamos a escucharlo, porque es muy interesante la respuesta del gendarme y el interrogatorio que le hace Barberi, funcionario de Patricia Bullrich. Vamos a escucharlo. Estamos en el escuadrón 36 de la localidad de Esquel, sigue siendo el 16 de agosto de 2017, yo soy Daniel Barberis. Estamos buscando ahora tomar declaraciones. Preséntese, Gómez, háganos un panorama lo más detallado que recuerde. Bueno, yo soy el primer alférez Gómez Daniel Alejandro, pertenezco al Escuadrón 35 Bolsón. Bueno, cuando yo ingreso al LOF, ingreso por el cerco perimetral, no por la tranquera. Sinceramente no me acuerdo con quién ingresé, porque el personal había ingresado ya y yo seguí a la gente al LOF. Y yo avanzo cruzando las vías del tren y llego hasta una parte elevada antes de la costa del río. Visualizaba el personal de gendarmería que ya había llegado a la costa. No recuerdo haber visto los vehículos en ese momento. Sé que ingresaron, pero no los recuerdo ya que mi visión está enfocada al frente y no hacia el lateral. Bueno, entonces usted, nárreme cómo llega hasta el río. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje, un seguimiento de personas. ¿Tiene noción de cuántos personal? Y así calculo 7, 8 gendarmes, más o menos. Y desde ahí arriba veo a 3 manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? La otra costa del río. Cuando yo llego a la costa, que escucho un compañero que grita
algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espaldas, estaba cruzando el río, más o menos unos 7, 8 metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río, ya que los sauces están en el río. Bueno, ahí está, es como lo que cuentan, igual que lo que comentaba en su momento los mapuches, ¿no? Y cómo dan esta versión, ¿no? Que lo ven a Maldonado ahí, que los propios gendarmes dicen, tenemos a uno, agarramos a uno. Echazú, este famoso Echazú, dice, fuimos a aprender a los agresores. Es decir, iban con una acción predeterminada. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Yo creo que es un caso que tiene una entidad enorme y quisiera que el gobierno tome noción de lo que está pasando. Sí, yo creo que está clarísimo, y está clarísimo que el gobierno ha estado muy activo en no hacer todo lo que tiene que hacer para saber la verdad, para encontrar a Santiago Maldonado. Y en tirar pistas falsas. Tirar pistas falsas. Ha estado muy activo gravísimo. Y en la persecución permanente. Esto tiene un trasfondo que es defender los intereses de Benetton, de Lewis, lo que sucedió con que le quemaran las casas. Que le quemen las casas, no pasa nada, hay una impunidad absoluta. Las represiones que hubo, las movilizaciones, o sea, vos repasás estos 51 días y no se hizo lo que se tenía que hacer para saber dónde está Santiago Maldonado, pero se hizo mucho para perseguir y reprimir a todos los que reclaman y protestan y se preguntan dónde está Santiago Maldonado. Explíquenme por qué no hay una causa abierta por la agresión que sufrió ayer en la Vuelta del Río la comunidad mapuche. Le prendieron fuego 4 casas. ¿Por qué no hay una investigación abierta? Una locura. Bueno, antes de terminar, ya se vienen las elecciones de octubre. El gobierno dice, ya ganamos. Está, digamos, envalentonado con el resultado de las PASO. Y dice, ya ganamos, nos ha dado la gente la razón, estamos haciendo absolutamente todo bien. ¿Cómo se plantea de aquí a octubre y lo que se viene después de octubre, no? A ver, yo creo que el gobierno ha hecho muy bien tratando de hacernos creer que ha tenido un triunfo resonante. Pero cuando uno mira, el gobierno no tuvo muchos más votos que lo que obtuvo en el año 2015. El gobierno solo sigue representando a 1/3 de la Argentina. Y hay 2 tercios que siguen cuestionando lo que el gobierno hace. A mí me parece que el gobierno tiene que tomar nota de eso. Y la oposición tiene que tomar nota que hacia el año 2017 nosotros no vamos a estar disputando una banca en el Senado o una banca en la Cámara de Diputados. Vamos a estar disputando la presidencia de la Nación. Y por lo tanto tenemos que actuar con otra inteligencia. Me parece que tenemos que plantarnos frente al gobierno. Yo he visto con mucha preocupación, hoy hay temas muy importantes y no hemos hablado, pero en algún momento deberíamos hablar de lo que insinúa el presupuesto nacional. Claro, bueno, porque el presupuesto nacional solo insinúa ajustes. Exacto. El gobierno nacional ha mandado un presupuesto que va a afectar 14 puntos del presupuesto para pagar intereses de deuda. Solamente piensen en eso. Claro. Piensen que eso va a estar acompañado de acciones sobre los jubilados para que los jubilados ganen menos o para que tarden más en adquirir el derecho jubilatorio, de acciones sobre los que trabajan, con una ley laboral de flexibilización. El gobierno se jacta de que el empleo aumenta porque aumenta el número de monotributistas y esto es solamente gente que se queda sin empleo y hace changas. Y se jacta de que eso es estar mejor. Pero me parece que nosotros tenemos que tomar noción de lo que Macri hizo en 2 años, que la gente... A mí me parece que por la presencia de Cristina, por los enojos que Cristina genera en mucha gente, ha pasado a un segundo plano esa lectura, pero debería de una vez por todas prestar atención a lo que Macri ha hecho. Ha hecho una gestión realmente de una pobreza enorme, no solamente en materia económica, sino también en materia institucional. Lo que Macri lo está haciendo con la justicia, lo que Garabano está haciendo con la justicia, es vergonzoso, definitivamente vergonzoso. Y muchos van por los votos de la izquierda, dicen, ¿no? Mira, yo creo que esta elección es una elección legislativa y eso hay que tenerlo claro. Se van a elegir senadores, se van a elegir diputados, concejales, legisladores provinciales. Y si vos repasás, recién mencionaba el presupuesto y lo que significa la carga del pago de los intereses de la deuda, ¿no? Hoy estuve en el hospital San Martín, ahí en La Plata, donde charlando con los médicos, con los trabajadores,
me decían que ya había problemas desde hace muchos años, ¿no?, con el presupuesto de la salud pública, que permanentemente se va deteriorando y que se ha profundizado, ¿no? Y cuando charlamos esto de la deuda, decían, ¿cómo puede ser que ahora sumás educación, salud, un montón de áreas claves y no llegás al monto que van a pagar de deuda externa? Digo, eso tiene que ver con el pago a los fondos buitres, que fue lo que permitió este nuevo ciclo de endeudamiento. Entonces, quienes nos están viendo y se oponen al gobierno de Macri, tienen que pensar si van a poner legisladores, diputados, que son los que votaron esas leyes, que ahora en campaña dicen somos oposición, rechazamos esto, lo otro, pero después, ¿cómo puede ser que teniendo minoría en las dos cámaras hayan votado, por ejemplo, la ley de los buitres, para no hablar de la ley de ART, o los presupuestos mismos de ajuste, que ya estaban de este año, en salud, en educación? ¿Cómo lo hicieron? Con esos votos. Entonces, el Frente de Izquierda, esta campaña llama a apoyar a nuestras listas, que están integrados por compañeras trabajadoras, trabajadores, estudiantes, quienes participan decididamente en la lucha contra la impunidad, contra la represión, y que tengan claro que somos una garantía porque no solamente votamos en contra y rechazamos estas leyes y promovemos iniciativas favorables a las mayorías populares, sino que también eso lo hacemos en las calles y en la organización de cada uno de estos sectores, y eso es clave para enfrentar lo que se viene. Y hay mucho búsqueda del voto de randazo por parte de... Pero no pasa nada, no, la verdad es que el votante en todas las encuestas que tenemos, ¿por qué le va mejor a Macri, objetivamente? Porque Macri tiene donde pescar votos en la laguna de Massa, donde hay muchos votantes que tienen más propensión en este juego de la polarización que han inventado Macri y Cristina, tienen más propensión a votar a Bullrich. ¿Usted cree que le caranchean votos a Massa? Y eso está notándose en todas las encuestas. La verdad que es una cosa que me apena, pero ocurre. Pero no es lo que pasa con el voto de Florencio, como no es lo que pasa con el voto de la izquierda. El que ha votado a la izquierda y el que ha votado a Florencio daban testimonio de una forma de votar. En algún caso, creer en las convicciones de la izquierda, en otro caso, creer en las convicciones y en la palabra de Florencio. No votaban a ganar una elección, votaban a dejar testimonio. Ese voto es un voto muy duro, que está muy enojado con Macri. Y ahora, también muy enojado en con eso, Cristina. Alberto, cuando dice es un voto de testimonio que está enojado con... ¿No es un poco contradictorio con lo que usted señalaba? Dice, porque muchos pueden pensar, como lo dicen, que son funcionales porque el partido se juega ahora y hay que hacerle oposición ahora. Yo no sé cuántos minutos nos quedan, pero la realidad es que lo único que ha sido funcional a los intereses de Macri es que Cristina sea candidata. Eso le permitió a Macri su único objetivo, nacionalizar la campaña y polarizar con ella, sabiendo que en esa polarización él podía llevarlas de ganar. ¿Y por qué lo creía? Porque hace 2 años le pasó. Y lo que es incomprensible es que Cristina no lo haya... y no se discute Claro, el lo que es presente. incomprensible es que Cristina no lo haya entendido. Eso es lo incomprensible. Se discute el pasado mucho. Pero bueno, eso ya pasó, ya no tenemos solución. Gato, yo insisto con esto, hay que tener en claro que la izquierda en esta elección tiene posibilidad de crecer, porque hay un reconocimiento, no solo de quienes ya nos apoyaron, que creo que nos van a seguir apoyando, y de listas que son de izquierda, que no superaron este proscriptivo 1,5 de las PASO, listas progresistas que no lo superaron, y creo que esa gente nos va a apoyar porque se siente más identificada con nuestros planteos y con nuestra práctica, pero también otros que quizás en esta elección no nos apoyaron, sí ven que la coherencia de la izquierda y que nuestra voz tiene que estar en el Congreso, y además eso lo ven como una forma de fortalecer todas las peleas que son concretas. O sea, cuando se dio el desalojo a PepsiCo, nosotros estuvimos ahí presentes, como siempre estamos en cada una de esas peleas. Y esas peleas son las importantes. Ahora, para rechazar la reforma laboral. Los discursos no bastan. Sin lugar a duda, digo, el Parlamento que se venga, los distintos sectores de la oposición, se van a tener que meter a temas muy pesados. Reforma laboral, ¿qué quiere hacer? Reforma jubilatoria. Que va a afectar esencialmente a las mujeres. Bueno, lo que está claro es que la izquierda no cambia de bando, eso sí está claro. No, pero por eso yo digo que lamentablemente ha pasado lo que ha pasado. No voy a hablar más sobre lo que creo y ya expliqué por qué Macri de algún modo encontró el escenario que buscaba. Lo que sí digo es que nosotros para adelante tenemos que pensar seriamente, porque 2 años después, la verdad Macri empeoró toda la situación grave que dejó Cristina. Si Cristina dejó 5 puntos de déficit, Macri tiene 7. Si dejó 23 puntos de inflación, Macri tiene 23 puntos de inflación. Ya pasadas las PASO, Alberto, ¿hay posibilidad de que haya una confluencia un poco más amplia en el sector, por lo menos en el peronismo, no?
¿De cara a octubre? Pasado octubre. Bueno, por eso yo creo que ahí tenemos que llamarnos a la reflexión todos. Porque esta disputa, y también Cristina tiene que hacer un baño de humildad, como alguna vez me dijo. Muchos dirigentes tienen que hacer un baño de humildad. Pero Cristina tal vez deba ser la primera que haga ese baño de humildad. Como fue presidenta. No, digo porque finalmente, bueno, no quiero repetirlo porque no quiero traer este debate faltando tan pocos minutos, pero lo que creo es que nosotros tenemos la obligación de mirar para adelante y de no permitir que esto se consolide. Esto que está pasando es muy grave, ¿eh? Es muy grave, de verdad lo digo, ¿eh? Es de una... Pero hay muchos sectores de la oposición que no lo han entendido. Porque ahí es interesante también el papel de los gobernadores peronistas, que fueron castigados ahora en el voto. Bueno, pero por eso digo... Jugaron a la ambigüedad con el gobierno y también fueron castigados eso con el voto. Pero es que cuando uno juega, el riesgo de jugar a la ambigüedad, Gustavo, es que finalmente en la hora decisiva uno vota el original. ¿Para qué voy a votar a un gobernador parecido a Macri? Voto a Macri. Eso es lo que ha pasado. Ahora, lo que se viene no es un problema de especulación, es un problema de riesgo. Está en riesgo el empleo, está en riesgo el crecimiento, está en riesgo la productividad argentina. Esta fantasía de una Argentina que crece, que nos quieren mostrar, es el resultado de que en los primeros 7 meses de este año multiplicaron por 2 la inversión que el año pasado iniciaron en la obra pública. Y lo que objetivamente ha ocurrido es que todo lo que tiene que ver con la obra pública, la producción de cemento, la producción de vidrio, la producción de acero, se ha movilizado a la par de eso. Pero termino con esto, Nicolás. Pero en diciembre el gobierno va a tener que hacer un formidable ajuste. Total. Y como es muy rígido el presupuesto, el gasto del presupuesto, seguramente el ajuste va a estar también en la obra pública. Claro. Por eso yo digo, ante este formidable ajuste, lo que es importante también a tener en cuenta es el rol de los sindicatos y de esas cúpulas de la burocracia sindical que apoyan distintos sectores del PJ. Por eso, bueno, este sábado los compañeros de PepsiCo junto a distintos sectores del sindicalismo combativo lanzan el movimiento de agrupaciones clasistas para enfrentar esa reforma laboral, porque no se enfrenta con palabras y después votando la ley de Macri, ¿no? Se enfrenta en el Congreso y en las calles y recuperando esas organizaciones de la mano de esos burócratas que ya están negociando esa reforma laboral y apoyan las listas del PJ, digo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, no, al contrario, gracias. Pausa y ya volvemos.